Buenas tardes, buenas noches, buenos días para todo Perú y Sudamérica. Acá estamos el loco profe Tourette con nuestro invitado especial, el doctor Gabriel Zanotti. El doctor Gabriel Zanotti, mi gran amigo Gabriel, lo puedo llamar así amigo, espero que sí. Él es un destacado filósofo, liberal y también católico consciente. Y bueno, le he propuesto hacer una cadena de entrevistas, espero que tenga la fuerza y que espero que tenga sus actividades múltiples académicas le permitan continuar. Hay una serie de entrevistas sobre su gran libro, Comentarios a la Suma de Santo Tomás, a la Suma contra Gentiles, Contra Argentina. que es, según tengo entendido, así como lo he escuchado yo al doctor Gabriel, su gran corazón, su gran obra filosófica, a la que más aprecio le tiene de todas las obras. El doctor Gabriel tiene inmensas obras, muchas, muy interesantes. Yo he aprendido todo lo que yo puedo aprender, pero justamente esta obra creo es la que él tiene en su corazón muy especial y que yo también quiero entender y acceder en su entendimiento, porque me abre la mente para la fe y para la razón. Es un diálogo que él hace y que él reedita y reactualiza, un diálogo entre la razón y la fe que queremos ofrecer a nuestro público peruano y quizás también al público peruano a todo Sudamérica. Bueno, la verdad, doctor Ariel, su prefacio, y quiero decir al público que vamos a hacer un capítulo de su libro cada edición, o dos capítulos cada edición, vamos a ir despacio. Son más de 4 libros los que tiene la Suma contra Gentiles, y cada libro con más de 80, 90 capítulos, pero el doctor Gabriel escogió unos extractos que son sumamente importantes para la actualidad, porque él quiere hacer el puente entre la razón del siglo XIII y la razón del siglo XXI. Y realmente yo quise hacer este programa el de hoy sobre su primer capítulo, sobre el primer tema, que es el tema de por qué se debe probar a Dios. Pero me conté con su prefacio y caramba, el prefacio tiene harto pan por ganar. Posiblemente no cubramos todo el prefacio hoy, tenemos que dejar una parte para la próxima vez, la buena, pero como dicen, el ocio es la madre de la filosofía y tenemos bastante tiempo para filosofar y entendernos. Yo quería simplemente empezar preguntando o haciendo la acotación de que, tal como usted lo dice en su prefacio, Santo Tomás distingue entre dos tipos de argumentos. Los Ujú. argumentos que parten de una relación, de una premisa revelada, y los que no parten de una premisa revelada, que los llama él filosofía. Y usted bien en su prefacio establece que eso es lo que él, Santo Tomás, llama filosofía, y que normalmente se conoce como racionalismo tomista, en realidad, que es la metafísica, la teoría natural, la física de Aristóteles, las matemáticas, tal como lo menciona Santo Tomás, en realidad no es la filosofía tal como la entendemos hoy en día, es distinta, es una razón en diálogo con la fe, es una razón que está en armonía con la fe, no es como la razón hoy en día que está divorciada. Es decir, es una fe que busca la razón y una razón que busca la fe. Usted explica en su prefacio que es una especie de ciclo hermenéutico vivido a lo más sincero lo de Adamber. Explíquenos esa figura de que es un ciclo hermenéutico perfectamente vivido a lo de Adamber. Por favor, doctor Sí, Gabriel. sí, la expresión círculo hermenéutico significa lo siguiente, que es un modo de comprensión que de alguna manera corta con una estructura mental muy habitual, que es primero tal cosa, segundo tal otra, ¿no? La expresión círculo quiere decir que hay dos temas que se retroalimentan, justamente van circulando sin que ninguno de ellos sea el primero. O sea, la expresión círculo es distinto a escalera, donde usted tiene un primer escalón, bueno, o edificio, donde usted tiene los cimientos. Círculo, círculo significa dos posiciones que se van retroalimentando. A eso llamó eh, Gadamer círculo hermenéutico. ¿Por qué? Porque era una cosa que esta expresión círculo le venía muy bien para entender qué significaba que el ser humano interpretara desde un mundo de la vida, pero vamos a dejar eso entre paréntesis por ahora. La gran expresión
que tenemos para explicar este círculo hermenéutico entre razón y fe, la encontramos en San Agustín. Cuando él dijo creo para entender y entiendo para creer, en realidad uno puede comenzar por cualquiera de las dos. Y está bien, uno dice entiendo para creer, otro podría decir creo para entender, y está bien, el asunto es que las dos expresiones se complementan mutuamente. Entonces a eso llamo círculo hermenéutico y con eso lo que quiero de alguna manera es dejar claro que el modo de pensar la teología que tenía Santo Tomás de Aquino no era un modo de pensar donde primero había que hacer 2, 3 años de filosofía sin nada, sin ninguna cuestión teológica, y luego teología. No, Santo Tomás, los medievales nunca procedieron así. Ellos comenzaban a preguntarse inmediatamente cuáles eran las razones para la fe que ya tenían, ¿no? Por supuesto, y ahí viene lo que usted declaró, Santo Tomás distingue entre argumentos de razón y argumentos de fe. ¿En qué sentido? En que en estos argumentos que hacemos, en estas razones para la fe, hay algunos argumentos que tienen una premisa mayor que viene de la revelación y otros que no. Ahora, los que no, él no los llamaba filosofía de manera autónoma, sino que eran razonamientos que se basaban o en la experiencia cotidiana o en la filosofía de Aristóteles o de Platón o de cualquier otro autor con el cual estuviera dialogando. En realidad, para Santo Tomás, filosofía era la filosofía de los antiguos. Filosofía es lo que habían hecho Aristóteles y Platón, pero él ya consideraba que del siglo primero en adelante lo que estábamos haciendo es apologética, o sea, la defensa de la razonabilidad de la fe. Y eso es Santo Tomás y eso es lo que debería seguir siendo el estudio de Santo Tomás de Aquino. Doctor, usted menciona un símil, una metáfora, que este círculo hermenéutico es como un creyente caminando sobre sus dos piernas, que Sí, simultáneamente se mueven, y lo sí, diferencia de la visión de la razón como precondición para posibilitar el hablar de sí, la fe. sí, Explíquenos ese sí, pensamiento, creo sí, que viene Kant, o no sé de quién viene, que sí, establece que la razón es precondición sí, para la posibilidad de la fe, y en qué se diferencia esto de Santo Tomás. sí. Una expresión que utilizaba mucho Kant para las diversas partes de su sistema filosófico eh, era justamente las condiciones de posibilidad para, ¿no? Él lo utilizaba esto de condiciones de posibilidad para muchas cosas. Eh, pero es como si yo le preguntara, bueno, es como si yo le dijera, eh, eh, la ley de gravedad, como Newton la explica, es condición de posibilidad para hacer un edificio. Bueno, ok, se entiende. Este, pero no creo que sea la misma la relación entre filosofía y teología. O sea, la filosofía no es condición de posibilidad para la teología. La teología comienza a caminar y, y al caminar, la teología explica las razones por las cuales la fe no es contradictoria ni absurda. Y entonces ahí aparece la razón en su función apologética, ¿no? Pero no hay una razón previa que aparezca como condición de posibilidad. De lo contrario, es como que la razón eh, le estuviera tomando examen a la fe. Y, Correcto. y no es que le toma examen, sino que lo que hace la razón es tratar de ver de qué manera puede explicar una fe, que atención con esto, que presupone racional. La Exacto. fe se interpreta racional a sí misma desde el principio en el cristianismo. ¿Por Explique qué? por qué. Sí, es ¿Por el gran qué? misterio. ¿Por qué la Porque fe debe ser cuando, racional? ¿Por qué? Porque cuando Jesucristo eh, nos deja el Espíritu Santo, antes de elevarse a los cielos, dice, id a enseñar a todos los pueblos, en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, cuando Jesucristo dice eso, está presuponiendo que todos los pueblos tienen razón humana y que todos los pueblos van a poder entender desde esa razón la fe cristiana.
Eso no quiere decir que sea fácil, hay personas que lo rechazan, pero sin embargo lo que está diciendo ahí implícitamente Jesucristo es, vayan y enseñen utilizando la razón que tienen las personas, este, eh, y por lo tanto se presupone que el ser humano es racional. Por supuesto, uno puede luego tener otra vez una especie de antropología filosófica, una apologética, una defensa de la racionalidad del ser humano, donde uno trate de explicar ante los que lo niegan que el ser humano tiene razón, pero no era un problema de los primeros padres de la Iglesia. Los primeros padres de la Iglesia no tenían nada que ver con el posmodernismo. Ellos no se cuestionaban que si el ser humano era racional o no, daban por obvio que era racional. Y en todo caso, tenían debates con otros seres humanos que utilizaban la razón para cosas, para conclusiones diferentes, ¿no? Entonces, sí había, si se quiere, los que seguían a Plotino, siglo II después de Cristo, y no aceptaban la fe cristiana. O dentro de la fe cristiana estaba el debate entre las interpretaciones de la fe cristiana, pero la razón la utilizaban todos. Dígame, Este, se negaba entonces que no se suponía que había un polilogismo en esa época. ¿Y no, para nada. qué hay de lo que opinan hoy en día que lo que predicaba San Pablo era la razón griega y que la ven a contaminar al Y evangelio hebreo? Creo que el eso es Papa Benedicto fruto. XVI trata ese tema muy bien en Sí, Ratisbona. sí, Cuéntenos al sí, respecto. claro que sí. Eso es fruto del postmodernismo, o sea, de la suposición de que no hay una razón humana universal, sino que todos los grandes sistemas metafísicos en realidad son como pequeños relatos coherentes dentro de sí mismos, pero incomunicables con los demás. No hay una razón humana en común. Y Interesante. eso es lo que Benedicto XVI refuta en Ratisbona en el año 2007. Cuando Benedicto XVI se refiere a la supuesta helenización de la fe, está respondiendo a los posmodernos que creen que el cristianismo se redujo a la razón griega. Y en realidad lo que le responde él es que lo que hizo el cristianismo fue elevar a la razón griega a las máximas alturas de la razón universal, a la cual se eleva la razón humana cuando se pone en diálogo con el cristianismo. Por lo tanto, lo que hizo el cristianismo fue cristianizar a la razón helénica, no al revés. No es que la filosofía helenizó al cristianismo, sino que el cristianismo cristianizó a la razón griega, y al cristianizarla, la llevó a sus máximas potencialidades universales. Cosa que en realidad a Aristóteles ni se le había pasado por la cabeza que se podía hacer eso con su propia filosofía. Es correcto, es Sí, un gran aporte de Benedicto XVI. Y sí, dígame, en cierta manera, hoy en día, o se percibe en la historia de la filosofía, un divorcio en algún momento entre razón y fe, sí, y seguido de un monólogo de la razón consigo misma, con ella misma. sí. Explíquenos cuándo se produce este divorcio exactamente históricamente Bueno, en la a ver, filosofía. tengo que explicarlo tratando de ser sumamente justo con los involucrados. No quiero criticar injustamente a nadie. Cuando después de un gran periodo de cierto escepticismo en el siglo XVI, Descartes en el siglo XVII intenta reconstruir a la filosofía, justamente para volverla a poner en diálogo con la teología. eh, Descartes, em, eh, el sistema filosófico de Descartes eh, tiene cosas importantísimas, la autoconciencia, la noción de soy yo, de yo soy, ¿no? La importancia de la subjetividad, cosa que yo siempre he rescatado porque yo sigo la filosofía de Edmund Husserl en relación a Santo Tomás de Aquino. Lo que quiero decir es que yo de ninguna manera critico agriamente a Renato Descartes como hacen otros tomistas. Pero cabe reconocer que el sistema de Renato Descartes tenía ciertas falencias, ciertos problemas por los cuales la reconstrucción que hace Descartes del conocimiento del mundo fuera del propio yo y del conocimiento de Dios tenía falencias que fueron recogidas por David Hume. Cuando esas falencias fueron señaladas por David Hume, entonces el intento de reconstrucción de la razón que hace Descartes se cae. Y ese Hume es el que lee Kant, Immanuel Kant, eh, Y le y vuelve a Kant poner orden, ¿no? Kant le vuelve a poner orden, impartir devuelve, orden, pero hay algo devuelve de que
y como le que lo vuelve a poner arrima, orden. arriba la metafísica Y al campo ahí está. privado A ver, personal, ¿no? cuando Kant, tratando de volver a poner orden en todo este desorden, cuando cuando Kant critica la metafísica, lo que hace es criticar a la metafísica que había quedado estructurada como tal desde Descartes. O sea, las demostraciones que Descartes había hecho de Dios, del alma y de la libertad tenían falencias. Y lo que ocurre es que no eran falencias que se podían solucionar. Para Kant son falencias intrínsecas al proyecto metafísico. Y entonces, cuando, cuando Kant dice que la ciencia, que en la época de él era Newton, había seguido, como que la física y las matemáticas habían seguido el seguro camino de la ciencia, pero no la metafísica, lo que quiso decir es que la metafísica tenía falencias intrínsecas, y entonces, ¿qué ocurre? Cuando Kant critica a la metafísica como si toda metafísica tuviera falencias intrínsecas, como si toda metafísica fuera imposible de llevar a cabo sin errores, dado que la metafísica es el puente entre la razón y la fe, dado que la metafísica que reconstruye Santo Tomás de Aquino es el puente de la razón y la fe, una vez eliminado ese puente por estas críticas que hace Kant, entonces el diálogo entre la razón y la fe se hace muy difícil, por no decir imposible, porque la razón queda aislada en la física matemática y la fe queda aislada en una fe que no tenía razones para la fe. Entonces quedan aisladas, sin diálogo, y eso implica, a largo plazo, implicó en el siglo XIX y en el siglo XX, la muerte de la fe. Una fe aislada, sin razón, se muere ahogada. Es como si le cortara el oxígeno, como si le cortara el agua, ¿no? Entonces, eso significó el divorcio entre razón y fe, y justamente, Prácticamente se convirtió en un fideísmo, en una fe por la fe, exactamente, personalísimo e incomunicable. la fe se convirtió en un fideísmo, la fe sin fundamento en una apologética racional. Y, eh, y entonces, de alguna manera, eh, en el siglo XX, creo que los que seguimos leyendo a Santo Tomás de Aquino tenemos que explicar de vuelta cómo y por qué la metafísica de Santo Tomás es posible como apologética racional. Eso es lo que hay que seguir haciendo. Y cuéntenos, doctor Gabriel, puedo llamarte así, Sí, en su libro, Comentarios a la Suma contra Gentiles, que vamos a desarrollar en estas sí. entrevistas, ¿en qué capítulos de la Suma Teológica contra Gentiles que usted trata se ven estos temas? ¿Puede darnos un pequeño alcance, Bueno, índice? Si lo es tiene de difícil de memoria, responder porque la respuesta es en todos. O sea, en todos, en todos los interesante, capítulos está el interesante. diálogo entre razón y fe. Está desarrollado todos estos temas, ¿no? Claro, lo que ocurre es que por eso la gran responsabilidad, y espero que Dios me haya ayudado, radica en el primer capítulo, donde trato el Correcto. tema de Dios como causa primera, ¿no? Por esta razón, habiendo leído el primer capítulo, dije, no, yo tengo que retroceder al prefacio para presentar este libro. Claro, porque el prefacio lo que le explica es que este primer capítulo, donde yo voy a tratar acerca de Dios como causa primera, no es una filosofía autónoma de la teología. Es más, es una teología que afirma que Dios es el creador del mundo, eh, es una teología que afirma a Dios Padre, y al mismo tiempo explica la racionalidad de hablar de Dios Padre, y entonces toma la noción de causa primera de Aristóteles y la eleva a una dimensión que Aristóteles no había sospechado, ¿no? Que es Es, llegar a Dios Padre como causa primera de todo, de toda la creación. esto es muy interesante porque usted en una parte del prefacio relata de que el hombre moderno, tal como él existe después de la relación judeo-cristiana, ya no Sí, puede concebir ni el ateo, ni el agnóstico, ni el orientalista budista, ni el orientalista hindú, ni el sí, animista puede concebir la palabra Dios sin el sí, aporte del sí, Génesis de sí. judeo-cristiano. ¿Qué Después, quiere decir con esto? lo Explíquenos que, esa afirmación tan radical. Lo que quiero decir es que después del cristianismo, todos son post-cristianos. ¿Qué quiere decir? Que salvo que se muevan en una indiferencia absoluta, todos requieren una especie de
diálogo con el cristianismo en el sentido de que cuando el ateo dice no creo en Dios, está diciendo que no cree en el Dios cristiano. Cuando el agnóstico dice no estoy seguro si Dios existe, se está refiriendo al Dios cristiano, Se refiere al Dios creador, ¿no es cierto? al Dios Separado de creador. la Y naturaleza, sí. cuando el budista dice no estoy de acuerdo con la noción de Dios creador, también se está refiriendo al cristianismo para explicarse a sí mismo. O sea, los budistas que conocen a la tradición y la filosofía occidental, ¿no? Tienen que tomar posición, y la primera posición que toman es la negación de la noción de Dios creación. Entonces, en ese sentido, ahora todos son post-cristianos, todos tienen que, de alguna manera, aceptar o rechazar la noción de Dios creador. No pueden decir, miren qué interesante, como Aristóteles, eh, por ejemplo, yo creo que en Aristóteles la noción de creación no estaba. Pero No estaba. si lo reviviéramos a Aristóteles, Aristóteles podría decir, ¿y yo cómo podía saber? Si yo no había revelación en el siglo IV antes de Cristo. Salvo que, interesante, esto también lo digo, alguien podría decir, pero ya estaba la noción de Dios creación en el pueblo judío. Sí, pero el pueblo judío en ese momento no era predicador ad extra. O sea, tenía la revelación para sí mismo, pero no había recibido todavía la misión de predicar en todos los pueblos. Usted justamente llama ¿Está? eso el esoterismo, el pueblo Sí, cuidado con judío, ¿no? esa palabra. Esotérico como contrario a exotérico. ¿Qué quiere Eh, decir? Esotérico no quiere Endógeno, ¿no? decir mágico. Claro. Esotérico quiere decir la fe hacia adentro. Todavía no predicamos hacia afuera. Exotérico. En cambio, el cristianismo es esencialmente predicación a todos los pueblos. Soy No hay que... exotérico. Ahora, mire qué interesante, mirá qué interesante, Kurt. Cuando el cristiano se vuelve posmoderno, y por lo tanto Eso es muy interesante. sin darse cuenta se muere como cristiano, ¿no? Cuando el cristiano se vuelve posmoderno, no le importa la predicación, porque dice, total, cualquier persona, cualquier pueblo, si es coherente consigo mismo, obtiene la salvación. No, no es así. La salvación es siempre desde Jesucristo, ¿no? Eso, eso es muy importante, Sí. que la religión, el mensaje cristiano, tiene un postulado de absolutismo sobre el Bueno, reino la gente le humano. va a criticar la palabra absolutismo. Sencillamente, el cristiano no es indiferente ante Cristo. Miren las cosas que hay que aclarar. Cristo es necesario para la salvación. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero no hay Eh, otra religión que afirme ni Buda ni Mahoma dice yo soy Dios. Es la bueno, única religión pero radical en ese sentido. usted ya sabe que yo soy partidario del Vaticano II, por lo tanto, todo lo que acabo de decir es plenamente coherente con el diálogo con las religiones no cristianas. O sea, Correcto, primer correcto. punto, nosotros reconocemos la buena voluntad y el error insalvable en el que pueden estar muchas personas de las religiones no cristianas. Eh, y habiendo dicho eso, ofrecemos dialogar con ellas para explicarles lo que para nosotros es Jesucristo. Y Este, justamente esta suma contra gentiles es una piedra que aporta a ese edificio de construcción de Sí, diálogo, porque si pues. bien todavía no está totalmente probado esto que le voy a decir desde el punto de vista histórico, la conjetura plausible es que Santo Tomás escribió este texto para los misioneros cristianos que iban a tierras árabes, Mm, que negaban la revelación cristiana, pero tenían la noción de Dios creador. ¿Está? Eh, pero es uno de los escritos de Santo Tomás de Aquino más fructíferos porque ahí Santo Tomás, en pocas páginas, lo que para él eran pocas páginas, porque a ver, hago un paréntesis, la suma contra gentiles es inmensa. para Para nosotros es nosotros, larga, pero para Santo Tomás era corta. es Santo increíble Tomás, cómo los dominicos de esa época se tragaban un manual así en un par de horas, sí, ¿no? bueno, ahora vamos a hacer una aclaración con respecto a eso. Este texto tiene un sinfín de argumentos de razón para tratar de hacer apología de la fe, uno tras otro, ¿no? Eh, Ahora, no está claro qué tipo de texto era, o sea, cuál era su audiencia, porque otros textos de Santo Tomás son clarísimos en cuanto a cuál era la audiencia, o sea, para quién estaba escribiendo. Las famosas cuestiones disputadas eran textos universitarios, ¿no? Él lo escribía para presentar a la universidad, para el conjunto de maestros y estudiantes. Ahora,
La Suma Teológica, en cambio, fue un manual interno, fue un manual de teología para estudiantes dominicos. Por eso, en la mente de Santo Tomás de Aquino, la Suma Teológica es uno de sus textos más fáciles. Lo que pasa es que nosotros hemos caído tan bajo en el entrenamiento de nuestra razón, Amén, que la ¿no? Suma Teológica nos parece muy difícil. Pero en la época, en el siglo XIII, la Suma Teológica era de lo más sencillo que se podía escribir. Como ha Este, caído bajo la educación estatizada, ¿no? Dicho de paso, la sí, educación stalinista. bueno, pero Bueno, también lo que ha sucedido es un tema de hábito. Como la razón humana está acostumbrada a manejarse solamente en física, matemática y ciencias naturales, entonces, frente a estos temas de una razón que requiere una profunda penetración en la esencia de las cosas y en la revelación, es una razón que no está preparada. Por eso es importante formarse desde joven en el estudio de la Suma Teológica para ir creando hábitos. Yo no voy a nombrar a nadie, pero yo he sido testigo de personas que con buena voluntad quieren comenzar ya muy de grandes y no lo pueden hacer. exacto, Entonces, como yo, por ejemplo, que necesito su ayuda. no, pero usted lo está haciendo, ¿no? Y dígame, doctor, usted ha mencionado importante, se ha abandonado desde Kant el estudio, la presentación de la metafísica clásica de Santo Sí, Tomás y de Aristóteles, y en cierta manera la razón dejó huérfana a la ciencia a sí misma, pero sí, usted también cuenta en su prefacio que esa ciencia se reduce a la física y matemática, pero trata de reconstruirse, trata sí, de sí, reconstruirse a sí misma y eso lo muestra Popper y Feyerabend, hasta sí. Feyerabend. ¿En qué sentido nos puede dar un mensaje o da un mensaje usted en el libro que Eh, vamos a comentar acá en las entrevistas la, al la, respecto? la física y la matemática que nosotros hemos recibido culturalmente son más bien la física y la matemática de la filosofía neopositivista, donde estas ciencias son como absolutas y tienen un nivel de certeza absoluta. En cambio, el siglo XX ha trabajado muy, muy intensamente el límite de la física. Desde Karl Popper en adelante, ya sabemos que la física son conjeturas hasta ahora no falsadas, pero no pasa de ahí. Y la matemática incluso ha alcanzado sus límites, sus problemas de certeza, porque la filosofía de la matemática también ha demostrado que la matemática no es absoluta, sino que tiene un límite intrínseco, ¿no? Para el que le guste todo esto, estoy hablando del famoso teorema de Gödel, ¿no? Entonces, la física y la matemática en el siglo XX se han autolimitado a sí mismas, se han vuelto muy humildes y por lo tanto están en óptimas condiciones de dialogar con la metafísica y con la teología, ¿no? Esto Porque es muy se está... interesante, porque usted afirma que, que normalmente el hombre común y corriente contemporáneo le pide a metafísica demostraciones que el mismo pensamiento moderno, con estos avances de Gödel y Popper, acá todos se llaman, entienden como un sentido logístico y cientifista. ¿Qué problema tiene pedirle a la metafísica una demostración cientifista y logicista y por qué no se le puede pedir eso a la metafísica, ni tampoco a las matemáticas, ni tampoco a la ciencia? Cuéntanos, por favor. Bueno, vamos a suponer que usted supusiera que la física tiene demostraciones absolutas y yo empiezo a hablar de la demostración de Dios como causa primera, y entonces usted me empieza a decir, no, pero nunca la vas a poder demostrar como se demuestran las cosas en la física. La respuesta es que en la física no se demuestra nada. En la física lo más que se puede hacer es explicar la coherencia de una conjetura que hasta ahora no ha sido falsada. Cuando la persona de repente tiene esta toma de conciencia de los límites de la física, queda mejor preparada para un razonamiento metafísico en el cual puede tener un mayor nivel de certeza, pero tampoco nunca va a encontrar una certeza absoluta, excepto que ponga la metafísica en el diálogo con una fe que tampoco encuentra una certeza absoluta en sí misma, sino que la certeza de la fe deriva de Dios como el origen del mensaje. O sea que Correcto. el ser humano va pasando por humildades sucesivas. La física no es absoluta. Eh, la metafísica tampoco. Lo único absoluto es Dios. Y Es lo único como absoluto dice es la la Biblia, autoridad de Dios. Dios honra al humilde ante él, ¿no? Por eso Dios se revela ante el humilde. Y Exacto. Y dígame, mantiene... eh, Sí. en ese sentido, a ver, vamos por partes.
Eh, Usted en su prefacio afirma que a pesar de que justo este divorcio y a pesar de que se criticó mucho y se dejó de lado la racionalidad metafísica, la razón humana siguió haciendo su curso, haciendo un despliegue impresionante en los campos como la física, el lenguaje, la matemática, la lógica, la historia, las ciencias sociales, la política, la economía, la psiquis. Sin embargo, y esto lo dejo usted bien claro, que a todo ese desarrollo de la razón a través de las ciencias, le faltó un punto de unión. Y Sí, presenta el caso de que Husserl estuvo a punto de lograr esa unión sí, visionaria de razón, pero sí. que falló en el punto o se quedó estancado en el punto del idealismo trascendental. Explíquenos ese cabe que le metió el idealismo trascendental a Husserl. Bueno, Husserl estuvo a punto de reconstruir la metafísica de una manera tal eh, que hubiera mejorado incluso la misma metafísica de Santo Tomás de Aquino, pero se quedó embarrado, empantanado en una cuestión de términos, ¿no? Él se distinguió del idealismo psicológico, o sea, la presuposición de que la mente es el origen de las cosas, pero se quedó con el término idealismo trascendental porque para él el análisis de la idea en sí misma, haciendo abstracción de la existencia concreta de las cosas, era la clave de la certeza, y en eso quedó quedó embarrado en una cuestión de términos que le impidió el diálogo de los tomistas con su propia filosofía. Diálogo que, sin embargo, ahora se está recuperando. Yo Y acabo que de usted también terminar, desarrolla en su libro acá, ¿no? En el libro y de yo los en ese libro, comentarios. en el libro lo desarrollo, pero por suerte ha pasado el tiempo y ahora terminé de escribir el libro sobre mi gran maestro, el padre Francisco Leocata, Gran nombre, sí. que desarrolla sistemáticamente cómo es ese punto de convergencia entre Husserl y Santo Tomás de Aquino, ¿Y ya ¿no? salió al mercado ese libro que usted Bueno, ha tengo la escrito? buena noticia de decirle que aproximadamente Una premicia acá. en junio, julio, ese libro va a salir, ¿no? Estamos atentos a su publicación. Sí, Será el siguiente motivo para una yo le entrevista voy a después de avisar. estas. Y Sí. dígame, esa es una gran noticia, saber que se ha potenciado aún más el diálogo de Santo Tomás con Husserl y con Gadamer, creo, ¿no? Dígame, en ese sentido, tratando de encontrar una metafísica que nos pueda ayudar, ¿en qué sentido el experimento de desarrollar una razón metafísica que prescinde del ciclo hermenéutico de entre razón y fe, es un proyecto imposible, que mía es un proyecto destinado a fracasar? Claro, porque si usted le dice al hombre contemporáneo, yo te voy a explicar Santo Tomás de Aquino sin ningún presupuesto de fe, eh, primero que es imposible en sí mismo, porque eso no es Santo Tomás de Aquino, y segundo, el Pero hay hombre quienes afirman que eso sí es Santo Tomás de Aquino. Explíquenos esa derivada. bueno, vamos por partes. Primero es imposible porque no es Santo Tomás de Aquino. Segundo, el hombre contemporáneo no le cree. Inmediatamente advierte que usted en última instancia está mintiendo. Ningún tomista en el siglo XX es agnóstico o ateo. Todos tienen fe. Sencillamente se les ha ocurrido, y ahora vamos a la segunda parte de su pregunta, que puede haber una filosofía que sin fundamentos teológicos proceda desde sí mismo. Y entonces eh, eh, se han equivocado porque intentan reconstruir la metafísica de Santo Tomás desde una especie de Aristóteles reconstruido sin fe, y eso es imposible. Eso, tratar de reconstruir a Santo Tomás sin fe, este, es, este, eh, es como tratar de ser católico sin ir a misa. O sea, es totalmente imposible. O sea, niega la esencia misma de Santo Tomás. Niegan la esencia misma de Santo Tomás de Aquino, sí. Interesante, por eso que usted en su prefacio pone que un cristiano, un creyente, que tuviera pretensión de explicar desde la razón y no desde la fe estas cosas, se engañaría a sí mismo y se engañaría al prójimo también. Muy, Sí, muy y bueno, interesante. es lo que ha pasado. Por eso, Sí, gran parte del tomismo ha fracasado en su diálogo con el mundo moderno y contemporáneo, claro. porque esa estrategia de pretender ocultar la fe que tienen ha Porque es salido siempre falsa, por la ¿no? culata, nadie se lo cree. Sí, pues.
todo el mundo se ha Y, dado y- cuenta de que es y una resulta que estrategia. nos tiran a los clientes de charlatanes, ¿no? Al final de cabo. Cuando usamos esa estrategia. Cuando usamos esa estrategia. Esa es una estrategia que conduce a un fracaso que lamentablemente no se termina de ver. Mm. ¿Por qué? Porque el gran temor que tienen muchos tomistas es que el hombre contemporáneo, cuando usted le confiesa la fe, no quiera seguir hablando con usted. ¿Y cuál es el problema? Si yo confieso la fe y no quiere seguir hablando, que no quiera seguir hablando. Pero yo no puedo, con la excusa de que el otro no me va a querer escuchar, negar la propia fe. Eso, Correcto. eso Corre- es, Aparte que es un poquito como ocultarle las cartas a la otra persona y no jugar en un juego limpio y hay- de lenguaje, ¿no? me parece que pocos han tomado conciencia de la severa advertencia del Evangelio sobre eso. Quien me Ujú. niegue, yo lo Correcto, negaré luego en el reino de los correcto. cielos. O sea, no tienen conciencia de lo que están haciendo. Están negando a Jesucristo. Eh, pues, correcto, doctor Gabriele, buen aporte, muy interesante. Y todo esto usted lo desarrolla, como usted me dice, en los distintos capítulos de su Sí, comentario La Suma sí, contra Gentiles. Y dígame, ya estoy dejando, pensé que no lo logramos, pero sí hemos avanzado muy bien sí, hemos en su avanzado bien. diálogo. Este, eh, yo quiero traer el tema de inicio de su prefacio, que es así una cosa cargadísima de filosofía. Es prácticamente una visión de la historia de filosofía, lo que usted hace al primer dos párrafos de su prefacio. Sí, Este, Usted reconoce que una etapa, acá lo tuve que resumir porque es muy sí, complicado, usted sí, reconoce que una etapa, bueno, es con mis palabras, ¿no? Usted reconoce una etapa en la historia en la cual se usó o se intentó usar de manera autónoma la razón y que sencillamente explica que ese uso autónomo de la razón ha sí, llegado a su fin. sí, Y luego reconoce que muchos de estos que hablan del fin de la razón confundieron la modernidad con el uso de la razón a la manera ilustrada, a la manera iluminista. claro, Y claro. que también reconoce usted y tú aceptas que por esto muchos han rechazado la razón o la han reducido al cálculo algorítmico. Y también reconoce que la razón humana se diluye actualmente en el hablar cotidiano en sociedades en un sinfín de renuncias a sí mismo, resultando, dices tú textualmente, la filosofía de un culto florero de nombres y teorías que se apoya en una mesa, algo así como que flota por sí misma, ¿no? Sin embargo, niegas que esto se dé a la razón en sí misma. Y a Claro, eso quiero entrar. Tú claro. niegas que sea interpretación de Heidegger, tú niegas que se debe a que no hayan problemas filosóficos en sí, niegas que tampoco se debe a que se hayan acabado los grandes relatos, y también niegas que se trate de que la metafísica racionalmente desarrollada sea imposible. Y finalmente, niegas que la razón en sí misma esté en crisis. Cuéntanos, ¿cómo afirmas estas 1, 2, 3, 4, Bueno, 5, 6 es que con afirmaciones? eso volvemos a lo que comentábamos al principio de la charla. El problema es el posmodernismo. Cuando yo digo, hay un uso autónomo de la razón que ha llegado a su fin, no me estoy refiriendo al posmodernismo. El posmodernismo diría, ah, sí, claro que la razón autónoma llegó a su fin, porque cualquier intento de justificación racional de cualquier cosa no tiene sentido. No, no es eso lo que estoy diciendo. Cuando yo digo hay un uso autónomo de la razón que ha llegado a su fin, me refiero a la razón que después del cristianismo pretende prescindir del cristianismo. Esa razón sí ha llegado a su fin. Y por lo tanto, para recuperar la razón, lo que debemos hacer es recuperar el diálogo entre la razón y fe, recuperar el cristianismo que tiene conciencia de la profunda racionalidad de sus planteos, recuperar el cristianismo que es absolutamente apologético de sí mismo, que fue el proyecto de Benedicto XVI. Exactamente. Correcto, el gran proyecto del 16 que lamentablemente nuestra Iglesia Católica no le supo entender ni seguir. Hay que Me hace acordar recordarlo. al inicio del Evangelio de San Juan, y los suyos no lo No lo reconocieron. recibieron. eh, Y los suyos no lo Los, recibieron. Es no lo recibieron, exactamente sí, el drama de Benedicto XVI. exacto. Por eso él encarnó a Jesucristo, él vivió crucificado. Correcto, correcto. Él vivió crucificado porque los suyos no lo recibieron, pero los que lo crucificaron fueron los mismos católicos en su gran mayoría. Eso fue lo interesante, los mismos fariseos y O escribas, sea, ¿no? el sufrimiento que agrega Benedicto XVI a su cruz es que los que lo crucifican en el caso de él, no son los soldados romanos
o los fariseos? Son los católicos. Sí, ¿verdad? O Ese la es el, curia italiana. exactamente, ese es el sufrimiento Sí, espantoso sí. de Benedicto XVI en la cruz, que Trágico. fue Nos reímos, pero es trágico, es trágico, es trágico. trágico. Pero las puertas del infierno no prevalecerán. La, Esa es nuestra esperanza, ¿no? la Nuestra Iglesia promesa que Católica, tenemos en la Biblia. mire, Kurt, esto a usted le va a interesar. La Iglesia Católica es infinitamente más fuerte que todos nuestros pecados. Correcto, La sangre de Jesucristo es infinitamente más poderosa que todo el conjunto de los pecados de nuestra historia. Así que va a triunfar, va a triunfar. correcto, correcto. Y finalmente, ya que hemos puesto esta conversación en su correcta dimensión del entendimiento de la razón, ¿cómo ve usted la cosmovisión de aquellos personas más fuertes en la evidencia, de aquellos que resisten la vida con más fuerza, sin una metafísica que le proporcione sentido, con una ética neocantiana y quizás una ciencia en sus justos límites? ¿Cómo es ese tipo de vida? ¿Qué limitaciones tiene? ¿Qué sufrimientos tiene en sí mismas? Son personas muy fuertes psicológicamente, son personas estoicas que sufren no tener fe y están sanamente convencidos de que la fe es un error y, eh, y como son muy sinceros consigo mismos, no intentan que la fe sea un mero consuelo para su ignorancia, ¿no? Yo creo que no quedan de estos. Estoy pensando en grandes personas como Sigmund Freud, por ejemplo. Yo le diré Eh, que entre los liberales acá en Perú he notado un gran reflorecimiento de la ideología estoica, de la filosofía estoica entre los liberales en círculos internos. bueno, a eso me refería, que son personas que yo creo que están preparadas para la fe, porque son sinceras, no niegan la razón, y apenas Dios penetre un poco en esa dura caparazón, van a tener fe. ¿Y qué problema hay, o si es que hubiese alguno, de dedicarse y guiarse por una ética neocantiana? ¿Tiene un límite esto? A ver, es una de las mejores éticas para manejarse hoy en día en un mundo posmoderno y agnóstico. Es como si fuera es como si fuera un remake del estoicismo, en cierta medida. Este, eh, pero eh, es como vivir en un túnel. Este el ejemplo de Benedicto XVI, es como vivir en un túnel sin ver nunca la luz del sol. Y sin Por tener eso esperanza de verla, ¿no? por, e- ¿cómo? Perdón, Kurt. Y sin tener la esperanza de que haya una luz al final del túnel. Sí, por eso, y el ejemplo sigue siendo de Benedicto XVI, la fe son las ventanas en el techo del túnel. Son como Interesante, interesante. agujeros por los cuales vemos la luz del sol, que están hechos por el mismo Dios y Mm, penetran en nuestra inteligencia mm. finalmente. Y en el paralelo, el mito de Sísifo, de Camus, que encuentra el sentido, que trata de encontrar el sentido en la labor misma de subir todos los días la tarea de la piedra. ¿Cuál sería esa luz en ese mito? Bueno, no voy a seguir literalmente el mito. Yo creo que estas personas llegan con la piedra a lo más alto y se quedan ahí. Cuando viene la fe, la piedra se convierte en un par de alas y entonces vuelan. Interesante, interesante. Que pueden descubrir las alas de la fe, ¿no? Y por otro lado, el lado contrario, eh, ¿qué hay de la convulsión de los más escépticos ante este fracaso de la razón que se van al escepticismo posmoderno? ¿Cómo los Bueno, que describe estas usted? personas son escépticos frente a la razón. eh, y hay dos posibilidades, que ese escepticismo derive de un problema vital, pero entonces ahí ya juntamos psicología con filosofía. O sea, cuál es el problema que tiene una persona, ¿no? Este, para la no admisión de lo trascendente, pero eh, eh, en otros casos, estas personas están influenciadas, eh,
por una interpretación relativista y escéptico del último Heidegger, ¿no? Donde, eh, donde, Explique eso. donde en el último Heidegger eh, eh, la razón implicaría el olvido del ser. Mm. Y entonces, y entonces Entonces, Descartes, para Heidegger la razón pura de olvidarse el ser. bueno, acá hay un gran debate sobre lo que Heidegger quiso decir. Mm. Entonces, dejando de lado a Heidegger, la interpretación posmoderna de Heidegger es que Heidegger estaba criticando a toda la racionalidad. Entonces, esta interpretación del último Heidegger, que es muy difundida, eh, es lo que impide a muchos filósofos el acceso a la razón, a la metafísica, a la teología, ¿no? Este tema usted también lo desarrolla en su comentario a la Suma Targetiva o en el segundo libro que está por salir. Más en el segundo, Interesante, va a ser muy interesante más comprarlo en el cuando salga al segundo mercado. libro. Y la Pero, última, sí, diga, pero en gran parte de los capítulos de este libro, este tema está, ¿eh? de este comentario que estamos comentando. Sí, 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 está. Interesante. Y dígame, y la última pregunta, y estoy maravillado de que hemos logrado cubrir un prefacio, Sí, porque sí, era sí, tan sí. profundo que yo decía, no, esto va a tomar 12 de entrevistas. Pero estoy maravillado de la capacidad de síntesis que usted tiene y de llegada. Bueno, para terminar la última pregunta, eh, Están- las mayorías, ¿cómo se sienten? ¿Cómo los ve? ¿Qué mensajes les tiene? Para las mayorías que solo se sostienen en el solo sentimiento, en la sola costumbre, como dice usted, es decir, leo textualmente, aquellos que vagan y devanean en un sincretismo absurdo de New Age, fundamentalismo y pensamiento orientalista abaratado. ¿Qué mensaje le podríamos dar a esas mayorías? Tal vez el mejor mensaje sería que si están muy aburridos, mejor que entretenerse en todo eso es ver una buena película de ciencia ficción, que por lo menos lo conecta con lo mejor de la ciencia y, y por lo tanto los conecta con el diálogo entre la ciencia y la filosofía, y a partir de ahí quedan intelectualmente mejor preparados. O sea, usted diría, para todos estos movimientos fundamentalistas, habría que empezar por el diálogo epistemológico. Sí, sí. Pero mire que ha habido autores católicos que han tenido un diálogo muy profundo con la filosofía oriental. Lo que ocurre es que ahora está lleno de charlatanes que están abaratando Sí. a lo oriental, pero me refiero, por ejemplo, al padre Ismael Giles de Argentina, Mm. o al mismo teólogo Henry de Lubac, que tiene también un estudio sobre el budismo. O sea, cuando hay un diálogo en serio entre la tradición oriental y la católica, eso es fructífero. Lo que ocurre es que estamos, no voy a nombrar a nadie, pero estamos llenos de charlatanes. Correcto, eso abundan entre los gurús occidentalizados. Sí, Ahora sí, la última pregunta, que ya que nos cobran unos 7 minutos para terminar nuestra hora de entrevista, cuéntenos su experiencia personal, su humor personal. Usted cuenta en su prefacio que este proyecto nació, bueno, he sacado la cuenta hace ya más de 48 años, el proyecto de las comentarios Suma contra Gentiles, cuando empezaste tú tus estudios en la Universidad del Norte, Santo Tomás de Aquino, sí, sobre todo al sí, ver el plan de estudios, ¿no? Y dices que ese sí, fue como un yo que se conmovió, eso explícalo, ya sea por una premonición, no, premoción, dices tú, premoción sí, sí, física sí. de Báñez, ya sea por la ciencia media Medina. Explícanos a los que no conocemos ni a Medina ni a Báñez este No, humor, me estoy este, refiriendo a que yo en ese momento sentí, eh, capté en todo mi ser eh, un, un impulso irrefrenable a estudiar que a puede ser un Santo Tomás. llamado, yo lo Un llamo llamado, llamado, sí, yo un también lo he llamado a tenido. estudiar, que creo que fue un llamado sobrenatural. O sea, creo que fue una vocación que Dios puso en mí en ese momento. Y eso fue concomitante con comenzar a leer sistemáticamente la Suma contra Gentiles, ¿no? Y desde ese momento, yo empecé a hacer en mi mente comentarios, así, soliloquios internos de todo lo que iba leyendo, con todas las otras cosas que yo estaba estudiando. Y además llegó un Se momento donde instaló yo en ti empecé, el programa de investigación.
Claro, ahí está. Sí, 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 sí. O Y dime, sea, ¿por qué la referencia a Báñez, explícala, la promoción física, y la no, es una referencia a Merlino? broma, porque los Cuéntanos, partidos, explícanos a los naturales mortales esa broma filosófica, explícanosla. bueno, porque vio que yo hablé recién de una vocación que Dios me dio, ¿no? Un movimiento que Dios me puso en el alma, ¿no? ¿Eso se llama premoción física o...? Los partidarios de Báñez, siglo XVI, lo llaman premoción física, ¿no? Interesante, no conocemos el concepto. ¿Y Y la los ciencia media? partidarios de Luis de Molina dirían que ahí se encontraron mi propia voluntad con la voluntad de Dios. Ah, Ese encuentro está planificado ad omni aeternitate por la ah, providencia divina, y a eso Molina lo interesante, llamaba ciencia media. Bueno, muy y interesante. molinistas jesuitas y dominicos se han peleado 4 siglos por esta cuestión, y Sí, yo creo que, es una cuestión que es una pelea que no se puede resolver. Cada uno de ellos hizo un punto, y entonces yo un poco como me río del debate, como diciendo, bueno, será una cosa, será la otra. Lo que es claro es que Dios a veces señala claramente el camino. correcto, Ah, correcto, correcto. todos hemos tenido, los creyentes, alguna experiencia donde Sí, recordamos sí, sí, a puedo Dios dar testimonio, ¿no? diciendo, mira, es por acá, es por Sí, sí. acá. Y, Yo voy a dar hay también, testimonio, yo tuve esa experiencia en 1981 cuando me convertí. La abandoné lamentablemente a raíz de un divorcio, un matrimonio mal llevado, pero la he retomado ahora que estoy en las postrimerías de mi vida. Justamente a esto se debe mi relanzamiento en el ujú, idealismo, en la filosofía, la búsqueda de asesoría para usted, etcétera, ¿no? Le agradezco mucho, doctor Gabriel, amigo Gabriel, por su tiempo. Espero que lo vamos a repetir dentro de 2 semanas. ujú, Ya cada depende de 15 días. usted, me confirmará. Sí, sí. Muy agradecido, es usted una luz para los No, creyentes. no, no, el agradecido soy yo, no, no, al Yo sé que contrario. usted va a decir, esto es con mucha humildad, va a decir que usted no se lo merece este mérito, está reconociendo, pero créanme, usted es una luz para muchos de los que buscamos dialogar con la razón desde la fe, y para muchos que queremos dialogar también con amigos liberales como creyentes. Muchas gracias. Bueno, bueno, cada uno de nosotros somos instrumentos de Dios. Eso es todo. ¿Eh? Somos simples vasos de barro, usados Sí, por Dios. exactamente, vasijas de barro. Bueno, Hasta luego, doctor Gabriel. Muchas gracias. Hasta dentro espero, de 2 semanas. espero que nos podamos encontrar en 2 semanas. Hasta luego. Espero, así, pero hasta luego. Hasta luego.